Nuestra segunda entrevistada de hoy de la tarde es Berenice Yáñez, legisladora porteña que acaba de ser reelegida por otros 4 años, pertenece a Unión por la Patria. Y bueno, Berenice, ¿me estás escuchando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, acá Roberto Lago y todo el equipo de Tiempo de Resistencia, con un nombre de programa que ya te da la pauta de por dónde vienen los tiros. Te saludamos. Ante todo queremos felicitarte porque entraste, te pusieron en un lugar de la lista. Muchos creemos que te pusieron en un lugar de la lista no muy fácil para entrar, pero hicieron un gran trabajo y lograste entrar. Y bueno, ante todo preguntarte, bueno, ¿qué balance haces de la campaña, cómo terminó y después pasar a algunos proyectos que tienen ustedes, algunos que ya se han convertido en ley también? ¿Cómo te quedaste vos y la gente? Vos perteneces a una agrupación, que ahora contalo, ¿cómo se quedaron después? ¿Qué balance hacen? Bueno, primero muchas gracias, Roberto, por el reconocimiento. Y bueno, efectivamente, estábamos en un lugar en el borde, nosotros, número 10 en la lista, pero bueno, estábamos convencidos de, más allá del lugar que nos tocó ocupar en la lista de Ahora Buenos Aires, nuestra intención era aportar con nuestra propia impronta. Yo formo parte de La Patria es el Otro, y conjunto con otras organizaciones accelistas de la ciudad, teníamos muy en claro que bueno, que más allá del desarrollo electoral, estamos fundamentalmente para aportar a la fuerza política y sobre todo a construir una mirada desde el accelismo en la ciudad de Buenos Aires que no solamente tenga que ver con un diseño electoral, sino con una fuerza política que plantea una cuestión programática de la ciudad en la que nosotros aspiramos construir. A mí me interesa mucho hablar del tema del accelismo y del movimiento Derecho al Futuro. Antes de entrar en detalle con eso, te quería preguntar, bueno, hubo un proyecto de ley que ustedes impulsaron, me refiero a vos y a Victoria Montenegro, que lo impulsaron en la legislatura, lograron que se apruebe. Contanos, ¿eso favorece al sector de los jubilados? Contanos de qué se trata. Bueno, fue la última sesión del año, fue una sesión especial a la que tuvimos que convocar porque la sesión ordinaria la había bajado el jefe de gobierno, pero bueno, veníamos trabajando en un proyecto que tenía que ver con la gratuidad del subte para los jubilados y jubiladas de la ciudad de Buenos Aires, que desde el momento en que se hizo el traspaso del subte de nación a ciudad, en esa ley estaba planteado los viajes gratuitos para jubilados, pero bueno, después con la reglamentación eso quedó muy estrangulado y era solamente para jubilados que cobraban un solo haber mínimo en un horario reducido en el subte y con una cantidad de trámites realmente muy engorrosos. Luego de la sanción, que fue un proyecto que impulsamos con Vicky, pero obviamente con todo el bloque de Unión por la Patria, el proyecto lo que plantea es el beneficio para todos los jubilados y jubiladas que cobren hasta 2.5 de haber mínimo, que lo puedan tramitar en todas las cabeceras, de manera virtual y en todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires, y fundamentalmente se extiende de lunes a lunes en todo el horario del subte. Si bien nosotros sabemos que esto obviamente es una cuita, ¿no? Para la situación que hoy están atravesando nuestros jubilados, entendemos que para quien cobra hasta más o menos alrededor de 700.000 pesos, esto va a impactar de manera positiva y va a permitir tener alguna cuestión de beneficios que frente a la pulverización de las jubilaciones y la política que lleva adelante el gobierno nacional en términos económicos, uno de los sectores más golpeados son los jubilados. Así que, bueno, entendemos que lo pudimos conseguir. Fue un proyecto que terminó siendo votado por todos los bloques, salvo por los libertarios en la legislatura. Así que bueno, con eso contentos. Típico de ellos, no puede ser otra manera. No esperábamos otra cosa, pero bueno, la verdad que haber logrado el acompañamiento incluso del oficialismo es algo que también nos permite trazar un camino, sobre todo con la nueva legislatura que vamos a tener a partir del 10 de diciembre, porque bueno, también el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires va a tener que hacer un trabajo de más consenso, ¿no? Porque claramente en las últimas elecciones, si me preguntas un poquito el balance, la pregunta que me habías hecho con anterioridad, bueno, la fuerza que gobierna hace 18 años en la ciudad, la gestión fue fuertemente repudiada por la mayoría de los porteños, ¿no? Entonces, bueno, ese es un dato que tenemos nosotros como oposición para cumplir un lugar de profundización de las políticas que nosotros creemos que quedaron completamente
retrasadas en la ciudad y que el oficialismo va a tener que recoger porque claramente está en una situación de debilidad. Sí, además porque se van a encontrar el 10 de diciembre con un bloque del peronismo de 20 legisladores, o sea, de 20 legisladores. No es poca cosa, ellos no van a necesitar aprobar un presupuesto, van a necesitar aprobar leyes, van a tener que negociar mucho, ¿no? Exactamente. Así que bueno, que también estas situaciones al menos nos marcan también un camino que tiene que ver con el volver a poner en el centro de la legislatura la posibilidad de resolver los problemas de la ciudadanía, ¿no? Y trabajar temas que tengan más que ver con la realidad por la que está atravesando el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, es parte del pueblo argentino, ¿no? La realidad en la que vos hablás tiene que ver también con, me parece que ustedes están trabajando también en un censo, porque la realidad es muy dura en la ciudad de Buenos Aires, la gente habla del conurbano, pero en la capital también, un censo sobre personas en situación de calle, ¿verdad? Sí, llevamos adelante el tercer censo popular de personas en situación de calle. Eso no fueron 3 días consecutivos, participaron más de 30 organizaciones, más de 300 voluntarios que se inscribieron a partir de las redes sociales, y durante 3 días, en 3 turnos, mañana, tarde y noche, se censó toda la ciudad. Tenemos un número de 11.892 personas que hoy se encuentran en situación de muchísimo más de lo que muchísimo más de lo que acepta el gobierno de Jorge Macri, ¿no? Sí, muchísimas más de las que acepta el gobierno de Jorge Macri, y además te sumo otro dato. Vos a ese número le tenés que sumar todas las familias que hoy tienen sobre sus espaldas un juicio de desalojo, que nosotros por pedido de informe tenemos la información que son más de 1.100 casos en la ciudad de Buenos Aires de desalojos, y a eso sumarle las 10.000 familias que están cobrando el subsidio habitacional en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de situación de calle, la ley que tenemos en la ciudad habla tanto de personas en situación de calle como de personas en riesgo de situación de calle. ¿Por qué? Porque es fundamental que quien está en una situación de vulnerabilidad habitacional se pueda trabajar de manera preventiva, ¿no? Porque quien ingresa en la calle y cuanto más se extiende el tiempo en que una familia o una persona se encuentra en esa situación, luego es más difícil la reinserción, no solamente a través de la vivienda, sino en cuestiones que tienen que ver con la inserción en el trabajo, que tienen que ver con problemas de salud mental, que tienen que ver con problemas de consumo. La verdad que es una problemática muy compleja que exige un conjunto de políticas que tienen que ver con una cuestión transversal. Y que bueno, nosotros partimos de la ley que ya está sancionada en la ciudad de Buenos Aires, y el censo lo que nos permitió fue tener tantos datos cuantitativos como también datos que tienen que ver con el acceso a la salud, hace cuánto las personas se encuentran en situación de calle. Tenemos muchísimos adultos mayores, esa es una de las novedades que tenemos. En las zonas donde se distribuía, antes no tenía gente en situación de calle, en las villas de la ciudad de Buenos Aires, y hoy sí, y eso es porque en la ciudad la persecución y la estigmatización que viven las familias que se encuentran en calle con esto de los operativos de limpieza e higiene hacen que también se trasladen a lugares donde no van a sufrir la presencia ni de espacio público ni de la policía de la ciudad. Así que tenemos una cantidad de datos importantes a trabajar, sobre todo para formular propuestas, ¿viste? Te consulto si hay también muchas familias han relevado, si hay muchas familias que esto influye también en la escolaridad de esos niños, porque al no tener un lugar, una dirección, muchas veces no te los inscriben en los colegios, convengamos, ¿no? Bueno, claramente eso era una de las preguntas del censo. Era un censo obviamente voluntario, pero que incluía las preguntas que tenían que ver con la escolaridad, las preguntas que también tenían que ver con el acceso a la salud, y que sobre todo nos dan cuenta de que obviamente quien está en la calle puede hacer un esfuerzo enorme para que los chicos no pierdan su escolaridad, pero realmente es una situación muy difícil. Incluso aquellas familias que se encuentran en centros de inclusión.
Por eso te digo, la clave en esto, y estamos hablando de un universo que es muy grande, pero que puede ser trabajado muy bien si el Estado funciona de manera integral. Yo te digo, la Ciudad de Buenos Aires está teniendo una fuerte política de desalojos, y bueno, cada vez que hay familias desalojadas, son familias en que se les rompe su orden cotidiano. Una parte fundamental tiene que ver con la escolaridad de los chicos. En ningún desalojo estoy viendo la presencia del Consejo de Niñas, Niñas y Adolescentes que tendrían que estar garantizando los derechos de estos pibes. Sí, me parece que nunca ningún desalojo. Sí, me parece que también hay una vinculación entre las personas en situación de calle y dificultades, problemas de salud, porque claramente esa situación en la que se ven lleva a que tengan problemas de salud. Y es un momento en el que la salud no está siendo, digamos, la salud pública está siendo dejada de lado con quita de presupuestos y demás, así que se me ocurre que debe ser todavía más problemático este tema. Y sí, vos pensás que frente al desfinanciamiento que tiene la salud pública, a eso combinarlo con una demanda mucho mayor, porque hay sectores que antes estaban en un sistema prepago o en un sistema de obras sociales por tener trabajo registrado, y hoy no cuentan con eso, entonces son personas que hoy están utilizando el servicio público, que es un servicio público que está desfinanciado y que además, por ejemplo, en el área de salud mental, sabemos que tendríamos que estar hablando de una emergencia en salud mental, potenciando los pocos programas que hay. Y ni hablar de algo que también está presente y que en todos momentos de crisis de las sociedades podemos ver cómo suben los índices que tienen que ver con el consumo problemático. Más allá, no te estoy hablando ahora específicamente de la población de calle, sino de una situación general que está atravesando la sociedad, fundamentalmente en nuestros jóvenes. Entonces, si vos no tenés hoy financiadas las políticas de salud mental u organismos específicos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Ministerio de la Salud de Buenos Aires tenía un programa que realmente funcionaba muy bien. Cuando las cosas funcionan hay que destacarlas, que era el programa de asistencia de salud mental para personas de calle, y fue completamente financiado, y era un programa que trabajaba y que tenía un seguimiento, la verdad que clave y fundamental para estas personas, y que realmente pasaron a tener la mitad de personal y la mitad de recursos. A eso sumarle que las políticas en prevención de adicciones son muy pocas. Y acordate que el año pasado estábamos todos tratando de defender al Bonaparte, al Hospital Bonaparte, que está siendo fuertemente atacado. Bueno, esas realidades, ¿no? del financiamiento, uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Y bueno, los financiamientos hacen que los grupos, por ejemplo, que vos antes tenías un paciente que tenía un grupo interdisciplinario que consistía en un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra, que podían articular distintas estrategias para que la persona se beneficie con un servicio de salud, pero que también pueda volver a tener un margen de autonomía a la hora de armar su vida. Bueno, ahora te queda todo desarmado y quizás trabajan con el asistente social o con el psiquiatra, pero los equipos te quedaron completamente desmantelados, dinamizados. Claro. Yo te quería preguntar, Berenice, ¿este descenso de personas en situación de calle, quién lo impulsa? ¿La legislatura? Mira, lo impulsaron, este es el tercer censo, y forman parte y lo impulsan organizaciones que trabajan esta temática, fundamentalmente como Proyecto 7, como Red Puentes, Elisaure Arancibia. Bueno, son distintas organizaciones que tienen una historia y una trayectoria en lo que es el abordaje de esta problemática, muy comprometidas y que conocen mucho el problema. Y me parecía raro que la legislatura manejada por el macrismo gaste plata en gente en situación de calle. Sí, para ellos no existen. Son organizaciones que están muy atacadas en estos días. Claro. Sí, fundamentalmente porque, bueno, también muestran una realidad que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oculta. Mira, la ley establece realizar de manera conjunta con las organizaciones
este censo. Eso nunca se ha logrado desde que se sancionó la ley, porque hay diferencias en cuanto a qué metodología utilizar. Seguro. Berenice, ya para no, ya se nos va pasando el tiempo, pero todavía nos quedan unos minutos. Vos hablaste antes, para pasar a la parte política, nosotros somos el axelismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué organizaciones están en el axelismo? Que obviamente es el Movimiento Derecho al Futuro, que está impulsando al gobernador bonaerense Axel Kicillof. ¿Quiénes están en esta movida y cómo están articulándose? Porque estamos de cara a elecciones que vienen en octubre, el 26 de octubre, si no me equivoco, el 7 de agosto o por ahí es el cierre de las alianzas. Sí. ¿Cómo están viendo todo esto? Bueno, las organizaciones, es un conjunto de organizaciones, sí, y estamos en un proceso muy fundacional, ¿no?, del accionismo de la ciudad. Entonces, yo creo que estamos hasta ahora sabiendo que somos muchos más y que nuestra intención política es construir con una convocatoria mucho mayor. Pero de movida, te digo, está el Frente de Organizaciones de la Patria, el Frente de Organizaciones de Patria y Futuro, Kilómetro Cero, que es el agrupamiento de Augusto Costa, que está en la ciudad de Buenos Aires, tenés Barrios de Pie, tenés 20 de noviembre, que es el agrupamiento que reúne compañeros que trabajan referenciándose con Cato Boys, y dentro de cada frente, por ejemplo, en el caso de la Patria del Otro, nuclea 30 organizaciones, algunas que tienen desarrollo en provincia y otras en capital y provincia de Buenos Aires, ¿no? Y la verdad que es muy amplio, y muchas organizaciones pequeñas, algunas que son de naturaleza comunal o que son propias de la ciudad de Buenos Aires. Ya te digo, lo nuestro obviamente que tiene que ver con construir un proyecto político y una propuesta que está apuntando al 2027, que tiene con la clara referencia de Axel en la ciudad, y que acá nosotros estamos dando nuestros primeros pasos. Entendemos que por lo menos en la situación del peronismo hay bastante que oxigenar, y que por lo menos nuestra participación y nuestra identidad se va a construir a partir de propuestas muy puntuales en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la política tiene que volver a tener una agenda que no esté tan disociada, ¿no?, de lo que las personas habitualmente sucede en su vida, y que es obviamente, por más de que nosotros desarrollemos una cuestión programática en la ciudad, lo importante de nosotros es que estamos anclados también en un movimiento del derecho al futuro que tiene una proyección nacional. Y eso también nos da mucha riqueza, porque nos permite pensar la ciudad en clave de un modelo de país. Yo te hago ahora en este año que vienen las elecciones, hemos bien mencionado. A eso quería ir, porque ahora viene la pregunta compleja. Ustedes tienen ahí en la legislatura Victoria Montenegro, que vence su mandato y que ya no puede ser elegida porque tiene 2 mandatos consecutivos, y está aspirando ella a ser diputada nacional, si no me equivoco. Y bueno, en la capital federal lo que ha trascendido, lo que salió publicado en todos lados, es que de la tríada que maneja el peronismo desde hace años en la capital federal, Juan Manuel Olmos, con su agrupación NEP, manejó las listas para las elecciones porteñas, y que ahora para las nacionales, para las de diputados y senadores, en capital también se elige senador, se están encargando Mariano Recalde y Santa María. Sí. Bueno, Recalde es miembro de la agrupación La Cámpora, y cuando La Cámpora distribuye el juego, muchos lugares para el resto no quedan. ¿Cómo están viendo ustedes eso? ¿Cómo van a enfrentar esto ustedes? Mira, yo creo que partimos de un cierre que estaba en las miradas de todos nosotros, que fue el cierre de provincia de Buenos Aires, que fue un acuerdo electoral, ¿no?, principalmente, sí, en poder construir una boleta que pelee y que enfrente al gobierno nacional de Javier Milei, y que dé una opción al pueblo argentino frente a estas políticas de ajuste. Entonces, eso que no... yo prefiero hablar de un acuerdo electoral maduro, donde es una fuerza política que tiene diferencias internas, pero que ha podido construir una boleta para enfrentar esto, ¿no?, teniendo en cuenta que es una elección legislativa. Por lo tanto, nosotros creemos que el espíritu del momento es ese, y que en la ciudad de Buenos Aires vamos a pretender lo mismo. Sabemos que todos los cierres, un cierre realista no es una otra justicia, es un cierre realista. Sabemos que hay una metodología
política que viene siendo la utilizada en la ciudad de Buenos Aires de cerrarse, pero bueno, que eso también trae complejidades, porque vos hoy vas a tener que pelear un senador, claro, y a ver cuál es el desarrollo de tanto el PRO como la Libertad Avanza, porque me parece que no tenemos el carretel muy largo como para tirar de la soga, y que por lo tanto el acuerdo electoral tiene que ser amplio y tienen que estar representados todos los sectores. Desde ese lugar político, con una posición clara, obviamente que con mucha humildad, nosotros entendemos que Victoria Montenegro es una compañera que, si bien es propia de nuestro espacio y del MF, tiene la característica de referenciar distintos actores de la sociedad y que tiene una representación en nuestro pueblo muy importante. Entonces también pensar las listas tiene que ver con un diálogo con la sociedad y no tanto con un toma y daca de quienes conformamos un espacio en este momento electoral. Entonces espero que prime, por lo menos, el antecedente del esfuerzo que se hizo en la provincia de Buenos Aires con nuestro gobernador, que obviamente en aras de ir en una lista de unidad, obviamente que cada espacio tuvo que sacrificar más y tuvo algunos más, otros menos, pero digo, esa fue el paraguas, ¿no?, con el que se movió la provincia. Esperamos que suceda lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, y obviamente que mantenemos un diálogo abierto con todos ellos, con todas las fuerzas, pero teniendo en claro que nosotros tenemos una identidad concreta, que nosotros obviamente que queremos pelear y queremos hacer nuestro aporte en lo que es la elección, pero que fundamentalmente estamos muy concentrados en construir una fuerza propia del accionismo en la ciudad, que entendemos que va a abrir muchísimos más espacios en lo que hoy refiere a hacer oposición en la ciudad de Buenos Aires al macrismo. Sí, a mí me parece que Victoria Montenegro, también proviniendo del movimiento de derechos humanos, es en este momento una representación muy necesaria en la Cámara de Diputados, ¿no? Así que se me ocurre que tiene... Totalmente, por eso también cuando nosotros la pensamos a Vicky como propuesta y ponemos en discusión la posibilidad de que nuestra compañera Vicky integre la lista, no solamente tiene que ver con que es una compañera de nuestra fuerza, sino también tiene que ver con una lectura de lo que nosotros creemos que puede aportar a un desempeño electoral que nos permita tener una mayoría en el Congreso y que pueda representar determinados intereses. Vicky es una nieta recuperada, es una gran militante, pero no solamente de los derechos humanos, sino que a Vicky la vemos peleando en cada uno de los hospitales públicos de la ciudad. Sí, además siempre tiene un pensamiento muy del lado del pueblo, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo creo que ahí eso hace mucha falta, eso es muy necesario en el Congreso. Exactamente, sí, aparte, y me parece que ese es el desafío. A muchos nos gustaría ver la cara de Victoria Villarroel en la Cámara de al lado, en el Senado, viendo una nieta recuperada ahí, ¿no? Muchos seríamos felices con eso. ¿Vos decís en el Senado? Perdón, porque... No, Vicky, o sea, diputados, pero se juntan las cámaras, pasos perdidos, pasás caminando por abajo un cuadro muy grande que hay, entras están al lado. Sí. Berenice, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos para Tiempos de Resistencia, aquí en Radio Con Aguante, mandarte un gran abrazo y bueno, vamos a estar siguiendo las alternativas de esto que va a pasar con el cierre de alianzas, ahora dentro de unos días, dentro de una semana, y después con el cierre de listas. De acá te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por el espacio y bueno, hacer fuerza para nuestra victoria. Exactamente, no te quepa ninguna duda. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, compañeros. Hasta luego. Bueno, Berenice Yáñez, legisladora porteña, y deja muchas cosas para reflexionar, que mucho tiempo no tenemos, pero bueno. Yo quería